Tepec. Cuenta con una maestría en desarrollo en psicoterapia infantil por el Instituto Universitario Carl Rogers y una maestría en educación por la Universidad Interamericana de Desarrollo. Damos la más cordial bienvenida a los maestros. Gracias. Buenos días a todos. El tema de hoy lleva como título de la contingencia por COVID-19 a la resiliencia. ¿Y de qué les vamos a platicar este día? Pues esta charla tiene como objetivo dar a conocer a la comunidad universitaria los efectos emocionales durante la pandemia de la COVID-19 y promover estilos de vida saludables. Y para comenzar, quiero que conozcan el contenido de la plática del día de hoy. Vamos a dar aspectos generales sobre la enfermedad, efectos del aislamiento, el impacto emocional. También al mismo tiempo vamos a dar algunas recomendaciones que son de importancia para atender nuestra salud emocional y poder subsanar estos efectos psicológicos que han provocado la pandemia. Y por último, vamos a contar con un espacio de preguntas para que puedan consultar sus dudas. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por su presencia en esta videoconferencia. A mí me corresponde hablar un poco de lo que es la enfermedad de COVID-19 y sobre todo el impacto generado por el aislamiento. Entonces, ya es de todos el conocimiento de que la enfermedad por coronavirus 2019 fue catalogada en el 2011, el 11 de febrero, precisamente por la Organización Mundial de la Salud como COVID-19. Entonces, el 30 de enero ya la Organización Mundial de la Salud lo declaró como una emergencia de salud pública a nivel mundial. Entonces, ustedes ya sabrán que esta enfermedad es causada por la cepa coronavirus, el SARS-CoV-2, y el virus ha tenido un impacto directo en la salud física de millones de personas, como precisamente con la presencia de diversos síntomas, como lo que es tos seca, dolor de cabeza, fiebre, escurrimiento nasal, malestar general, debilidad general, dificultad para respirar o incluso sintomatología digestiva. Entonces, nos hemos dado cuenta que los casos han estado aumentando debido precisamente al mecanismo de transmisión de este virus, que es de persona a persona, a través de las gotitas que nosotros expulsamos al toser y al estornudar. Entonces, en esta diapositiva vamos a ver la evolución de esta emergencia sanitaria aquí en México. El 27 de febrero se registra el primer caso en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias y el 28 de febrero ya las autoridades inician la fase 1. Aquí las medidas no son estrictas, las medidas sanitarias, y el 11 de marzo el COVID-19 fue catalogado como pandemia por parte de la Organización Mundial de la Salud. El 18 de marzo, desafortunadamente muerte por COVID-19, y el 23 de marzo se registran diversos casos en distintas entidades. Por tal motivo, también uno de los registros más relevantes para nosotros es el primer caso en Oaxaca. A partir de la fecha, el gobierno inicia una jornada nacional de la sana distancia, que es el distanciamiento social, el quédate en casa. El 24 de marzo, hay que hacer memoria, empieza la fase 2. Aquí, secundario a lo que ya habíamos mencionado, surgen contagios locales. A todos nos mandaron a casa, precisamente tomando en cuenta todas las medidas sanitarias. El 30 de marzo, ya en México, la presencia de COVID-19 se considera una emergencia sanitaria con la presencia de 1.094 contagios y 28 defunciones. A partir del 21 de abril inicia la fase 3. Este tiene un estallido en cuanto a las conductas precisamente negativas de la población mexicana. Aquí podemos ver que a partir del 15 de febrero nos preocupa precisamente por la demanda de llamadas por el aumento de la violencia doméstica. Y el 5 de junio ya hay una reapertura de actividades no esenciales en el programa de la nueva normalidad. Entonces, esto nos hace recapitular y pensar, ¿por qué es importante hablar de la enfermedad COVID-19? Precisamente porque es una novedad, es una enfermedad poco conocida, no hay vacuna y tampoco hay un tratamiento. Su complejidad para su tratamiento y el manejo clínico, que ha llevado a que precisamente la tasa de mortalidad se vaya elevando. El mecanismo de transmisión, como ya se había mencionado, es fácil de adquirir de persona a persona y el paciente generalmente en las primeras etapas, primeros días de contagio, se presenta sintomático. También el periodo de incubación es largo, que va desde los 2 días hasta los 14 días.
Entonces, secundario a esto surgen las medidas sanitarias. Las medidas sanitarias no son precisamente solo para COVID-19, sino que se utilizan para el manejo de diversas enfermedades infecciosas. Entre ellas tenemos la cuarentena, el aislamiento y el distanciamiento social. Aquí, ¿por qué nos toca hablar de este tema? Precisamente porque son medidas sanitarias que han tenido buenos resultados para el manejo de diversas enfermedades infecciosas. Sin embargo, también tienen una repercusión en nuestra salud mental, que es la que vamos a abordar el día de hoy. Para esto vamos a entender en qué consiste cada una de las medidas sanitarias, porque muchas de las veces no sabemos qué significa el término cuarentena, aislamiento y distanciamiento social. La cuarentena significa la restricción de actividades o separar a las personas que no están enfermas, pero que pueden estar expuestas a la COVID-19. Entonces, si ustedes hacen memoria de las diapositivas previas, la cuarentena se inició precisamente obligatoria por el gobierno y la participación de diversas entidades, al igual que empresas, el 24 de marzo. Tenemos el aislamiento, que es separar a las personas que están enfermas con síntomas de COVID-19 y pueden ser contagiosas. Y ya el distanciamiento social significa estar físicamente separado, y esta es una medida que se ha utilizado precisamente para limitar esta enfermedad. Entonces, las tres medidas sanitarias implican separarse de las personas para proteger al público. Ayuden a limitar la propagación del COVID-19 y pueden ser voluntarios o exigidos por las autoridades sanitarias. En nuestro caso, a partir del 24 de marzo, fueron obligadas por las autoridades sanitarias. Entonces, ¿cómo va a impactar emocionalmente o mentalmente a toda la población? Entonces, en diversos estudios, en este caso, un estudio en China realizado por Wang y colaboradores, el 6 de marzo del presente año, se encontró que la población más vulnerable son los adolescentes y los niños, personas con discapacidad física y mental, personas sin hogar, adultos mayores, personas que han presentado antecedentes de violencia doméstica. La población más pobre fue la más golpeada a nivel nacional, hablando de México, y también la población migrante. Sin embargo, ¿quiénes presentaron mayor riesgo en este estudio? Las mujeres, los estudiantes y jóvenes ustedes, y aquellas personas que presentan síntomas físicos de la COVID-19. Debido a todo esto, precisamente en México, el Consejo Ciudadano, que es una entidad o un organismo civil que sirve como puente entre las autoridades y precisamente los ciudadanos, ya empiezan a hablar sobre la necesidad de atender las emociones que surgen secundarias a este aislamiento de la población mexicana. Entonces, ellos mencionan que tuvieron diversas llamadas, de las cuales la mayor demanda de atención fue secundar un miedo a contagiarse, miedo a contagiarnos por la COVID-19, ansiedad, preocupación, angustia, incertidumbre, tristeza, enojo, pánico, inseguridad, estrés y crisis emocional. Ya hablando precisamente de lo que es el efecto del aislamiento, el doctor Bernardo Solís, que es presidente de la Asociación Psiquiátrica Mexicana, nos habla ya de un término llamado síndrome de la cuarentena. El síndrome de la cuarentena consiste en reacciones emocionales, estas secundarias a una respuesta al aislamiento. ¿Y cuáles son precisamente estas reacciones? Recordemos que el aislamiento, de acuerdo al doctor Merlin, nos limita nuestra libertad. Al no tener la libertad que teníamos previamente a esta enfermedad, pues nos va a provocar una serie de emociones, al igual que incertidumbre, y sobre todo el aislamiento nos provoca más soledad, y eso conlleva la presencia de más emociones o sintomatología relevante que hay que atender. Entre la sintomatología que se ha registrado dentro del síndrome de la cuarentena es la frustración. Recordemos que la frustración es la incapacidad de manejar una situación, y qué situación la que no podemos o no podemos prevenir, que es la enfermedad de COVID-19. Aburrimiento. Muchos que fuimos retirados de nuestro trabajo, de nuestra escuela o de nuestras actividades diarias, pues ya estando en casa ya hemos perdido el interés, incluso hasta de ver la televisión. Eso también conlleva a que aumente precisamente esta emoción o este síntoma. La tristeza de saber que están muriendo muchas personas, tristeza de saber que yo no puedo hacer nada, o tristeza de saber que puede estar contagiado algún ser querido. Nerviosismo, porque no sabemos qué va a pasar el día de mañana. Irritabilidad, todo esto que sentimos nos puede llegar a un estallido de ira, que son una de las emociones negativas o conductas negativas que vamos a hablar más adelante.
el agotamiento emocional, vamos perdiendo paulatinamente el interés a lo que nos gustaba y sobre todo cambios en el ciclo biológico como son las alteraciones del sueño, con la presencia precisamente de insomnio. Entonces, ya hablando de conductas negativas, se ha registrado precisamente a la suma de lo que conlleva la enfermedad más la cuarentena, que es precisamente la limitación de nuestra libertad de manera obligatoria, la presencia de racismo, sobre todo de estigmatización de la sociedad y xenofobia. Este tipo de síntomas pues surgen precisamente porque estamos ante algo que no conocemos. Algo que no conocemos nos va a generar miedo y pánico. También esto que no conocemos puede ser secundario a la falta de conocimiento o información de cómo se propaga precisamente esta enfermedad. También nosotros, tenemos esa gran necesidad de culpar a alguien de lo que nos está pasando. Por eso tenemos este tipo de conductas y agresiones hacia personal de salud. También nos da temor a la enfermedad y a la muerte. Todos tenemos por naturaleza temor a la muerte. Volvemos a lo mismo, es algo que no conocemos. Y algo que también tenemos que nosotros limitar es la generación de chismes a través de diversos sociales y cualquier otro mito que se genera información. Entonces, todo esto lleva a que nosotros empecemos, no nada más al personal de salud, no nada más a los casos sospechosos, no nada más a los familiares de personas con COVID-19, sino que esto ya se está generalizando a nivel social. También tenemos casos, como ya lo habíamos dicho, hay conductas negativas dentro de casa. Esto no quiere decir que me va a pasar a mí. Surge en los que han tenido antecedentes de violencia doméstica, pues con todo el estrés y toda la ira, toda la culpa y todo el miedo, tienden a aumentar más los casos. Entonces, ¿qué tenemos como resultado de la presencia de la estigmatización, racismo, xenofobia? Que las personas se escondan, que tengan miedo, que tengan esa necesidad de evitar la discriminación. Un ejemplo es que estemos en un lugar donde hay más personas y que precisamente por azares del destino yo quiero estornudar. El solo hecho de tener esa sensación de querer estornudar pues nos provoca miedo y no queremos estornudar porque a lo mejor nos pueden acusar de que tenemos COVID-19 y nos pueden agredir. También esto hace que las personas que ya no acudan a atención médica de manera oportuna, que se quedan en casa y no quieran acudir a un hospital porque pueden ser evidenciados y a lo mejor tengan repercusiones por la demás población. Y algo más difícil de tratar, que son los comportamientos poco saludables de las personas con las ideas suicidas. Esto es importante, esto hay que atender y de hecho hay que informar adecuadamente a nuestra población. En un estudio con la población española, llevada a cabo por Lozada y colaboradores el 13 de abril, se hizo una encuesta principalmente para identificar cuáles son las personas que llegan a presentar mayor estrés psicológico. Entre ellos son el sexo femenino, la mujer, joven, las personas que tienen una percepción negativa sobre el envejecimiento, las que están más expuestas a noticias sobre COVID-19, algo que tenemos que ir disminuyendo. Si yo soy muy propensa precisamente a sentir todos estos efectos secundarios del aislamiento, es mejor no estar viendo tanto las noticias. También la disminución del sueño, la baja calidad del sueño, personas que tienen una fácil expresión de emociones, aquellas personas que tienen más sensación de soledad, porque recordemos si tenemos sensación de soledad en una vida cotidiana, con el aumento precisamente de los casos, más el aislamiento y las decisiones por parte de la Secretaría de Salud, aumenta más esta necesidad o esta sensación de soledad. En este mismo estudio también se registraron precisamente aquellas personas que tienen una mayor resiliencia. Recuerden que la resiliencia es la capacidad de afrontar las cosas. En este caso son las personas mayores y los que tienen una percepción positiva de sí mismos. ¿Qué nos lleva como conclusión este estudio? A ser más positivos con nuestros pensamientos, a canalizar de una manera más positiva nuestras emociones para que no lleguemos a presentar precisamente cosas negativas. Para nosotros mitigar precisamente la estigmatización, pues hay mucha información y si se dan cuenta son artículos gratuitos, están al alcance de todos ustedes y la mayoría de de los artículos científicos
tenido la facilidad de proporcionarlos. Entonces, no hay justificación. Los invito precisamente a acudir a artículos que tengan un peso científico para que podamos nosotros mitigar todo este tipo de conductas negativas. Okay, muchas gracias, compañera. Pues saludos, bienvenidos a todos. Precisamente qué bueno que empezamos a contextualizar ya esta información acerca de la enfermedad y tomando el objetivo principal de esta charla, de esta conferencia, quiero platicarles rápidamente el contexto de dónde proviene la situación emocional. Claro, hablamos de una situación, un tema que es un tema amplio, pero la palabra o la habilidad de manejar las emociones viene precisamente de un tema al cual hoy llamamos inteligencia emocional. Hoy en día podemos tener muchos sinónimos sobre la inteligencia emocional. Podemos llamarles también competencias sociales o habilidades socioemocionales. ¿Dónde inicia o cuándo inicia la historia de este contexto? Hace muchos años, un investigador llamado Howard Gardner propone una nueva perspectiva de cómo mirar las inteligencias múltiples. Y dentro de ellas quiero citar dos específicamente, las inteligencias intrapersonales y las inteligencias interpersonales. Este estudio sirvió de base para muchos investigadores, en especial para el reconocido investigador Daniel Goleman, no muy reconocido por su libro bestseller en su momento, el cual acuña un nuevo término integrando estas dos inteligencias de Howard Gardner, a cual él llamó inteligencia emocional. Entonces, cuando nosotros hablamos de la palabra emoción, quiero que ustedes entiendan que no nos referimos a una sola habilidad o el simple hecho de manejar una emoción. Tal vez podamos resolver o mitigar, ¿no?, los efectos o el impacto social a causa de la enfermedad COVID. Si no, hablamos de una serie de habilidades y dentro de ellas precisamente está esta que considero que es muy importante y tiene que ver con la habilidad intrapersonal. ¿Qué son las emociones? La palabra viene del latín motere, que significa una acción implícita al movimiento. En palabras no tan complejas, es decir, cuando yo me emociono, tiendo a tener un tipo de comportamiento. Cuando yo estoy desarrollando o sintiendo una emoción o un sentimiento, me comporto de cierta manera. Entonces, hoy en día vemos con esta pandemia que el hecho de poder entender que hay algo afuera que no está en mis manos, el hecho también de entender que las fases nos han permitido también entrar en una situación de crisis, de pánico, como lo comentaba ya la compañera, pues tiende a que el ser humano se comporte de cierta forma. Hay ciertas conductas que son normales ante una crisis, ¿no?, ante una pandemia. Tenemos que entender que ante un evento de crisis los efectos emocionales van a surgir, ¿no? El aislamiento va a provocar angustia, miedo. Y es muy importante precisamente hablar de cómo nosotros podemos primero reconocer estas emociones para después saber manejarlas. Desde la perspectiva de la inteligencia intrapersonal, una persona cuando hace una reflexión, cuando analiza estos pensamientos complejos o estas emociones complejas, nos ayuda a mirar o a tener una perspectiva más sana de lo que está. No quiero crear como mucha historia. Dentro de estas habilidades que nosotros ya veníamos platicando en conjunto aquí con la compañera, podemos también entender que las emociones tienen ciertas funciones. Las emociones tienen una función de adaptación, nos ayudan a adaptarnos, ¿no? Y es precisamente algo que nosotros necesitamos hoy en día a causa de esta pandemia. Necesitamos recuperar pues el equilibrio, necesitamos tener homeostasis y es por eso que el tema principal lleva resiliencia, ¿no? Necesitamos volver a ese estado original, necesitamos adaptarnos también a esta nueva normalidad, tenemos que entender que va a ser una nueva forma de vida y ¿cómo lo vamos a hacer? La sugerencia que hoy les traemos es precisamente conocer y saber manejar o desarrollar todas estas habilidades y en específicamente reconocer mis emociones. Tener miedo
sentir tristeza, sentir enojo, no es tan malo. De hecho, es una respuesta normal ante situaciones anormales. Lo malo sería en cómo nosotros manejamos esa tristeza, ¿no? O ese miedo. Y bueno, aquí les presento las funciones de las emociones básicas. Es importante entender que no solamente existen estas 5 emociones, hay bastantes emociones, pero la tarea principal que nosotros tenemos en este momento es reconocerlas, ¿no? Y creo que podemos hacer un buen trabajo empezando a reconocer nuestras emociones básicas. Posteriormente, estas emociones pueden generar sentimientos, que es precisamente la evaluación que yo hago de la emoción y la situación que estoy presentando. Esta serie de sentimientos pues produce hoy en día precisamente angustia, ¿no? Ansiedad, pánico, ¿no? Temor ante lo que va a pasar. Y traemos algunas recomendaciones para que nosotros podamos manejar de manera correcta, ¿no? Estas situaciones que a veces no están en nuestras manos. Y bueno, la autoconciencia, en conjunto con la autorregulación, es una habilidad que nos va a permitir reconocer y comprender los estados emocionales, sentimientos, rasgos, así como sus efectos en las demás personas. Es decir, yo tengo que hacer una reflexión de lo que yo estoy sintiendo en este momento. Siento miedo, siento tristeza, siento enojo. ¿Por qué? Por el aislamiento, ¿por qué no puedo salir a trabajar? ¿Por qué no puedo ver a mi pareja? El reconocer el por qué yo me siento así me va a permitir poder resolver una problemática. El reconocimiento de emociones es el primer paso para atender mi inteligencia emocional. Yo no puedo ser empático con alguien más o comprender sus estados emocionales o sentimientos si no lo hago conmigo mismo. Entonces es la primera tarea que tenemos que tomar en cuenta para poder empezar a trabajar la inteligencia emocional, reconocerlas para posteriormente poder manejarlas. Algo que está pasando hoy en día con la situación y esta emergencia sanitaria en la cual estamos viviendo es que la información o el exceso de información a veces nos lleva a buscar información errónea o no fidedigna y muchas veces esto crea sentimientos de angustia o crea ciertos miedos. Entonces, la autorregulación nos va a permitir a nosotros modificar nuestras conductas en virtudes de las demandas del contexto, unido a la capacidad para suspender juicios y poder pensar antes de actuar. Y esto se vio muy notorio cuando pasamos de una fase a otra fase. En cada fase, las personas se emocionaban, como lo había dicho antes, es decir, manifestaban emociones y sentimientos y provocaba un determinado tipo de comportamiento general que se presentó fue pánico o miedo. ¿Y qué es lo que pasó? Pues empezaron las compras compulsivas, ¿no? Y no empezamos a tener un compromiso social, ¿no? O pensar de manera, ser empáticos con otras personas. Como lo comentó la compañera hace rato, hay situaciones que son más vulnerables, ¿no? Las personas en situación de discapacidad, las personas adultas mayores, los niños o las personas que tienen enfermedades crónicas degenerativas. En ese sentido, es muy importante tener estrategias de afrontamiento y para poder manejar, ¿no? La situación. Algunas recomendaciones ya las dio la compañera, pues tratar de buscar información fidedigna, artículos científicos al alcance. Hoy en día las bibliotecas digitales abren, ¿no? Momentáneamente el acceso a libros que tal vez no podríamos acceder en algún momento. Ok, bien. Bueno, no sé cómo se sienten hasta este momento. Al final va a haber un espacio para preguntas. Bueno, no sé si la compañera quiera agregar algo respecto a lo que estamos platicando en esta charla. Algo muy importante también y que yo considero que debemos desarrollar, una habilidad, una competencia de saber esperar, ¿no? Esta habilidad que le llamamos postergación a la gratificación, que va en conjunto con la tolerancia a la frustración. Aquí ponemos una imagen en alusión a un conflicto que se está suscitando, ¿no? Estamos desesperados porque tenemos que entender que además
No tenemos un sistema sanitario el cual cubra, subsane todas las dificultades que estamos viviendo en este momento. Y algunos pudieron esperar en una cuarentena, pero después de esta cuarentena se empieza a notar más la ansiedad. En este caso tenemos el caso de las personas que son comerciantes y que viven precisamente de la venta, ¿no?, de productos. Vemos cómo esta situación pues empieza a ser un problema psicosocial. Y tenemos que entender que la salud es lo más importante para esto. Como les comentaba, la tolerancia a la frustración significa ser capaz de afrontar los problemas y las limitaciones que nos encontramos a lo largo de la vida, a pesar de las molestias o incomodidades que nos causan. ¿Cómo vamos a tolerar la frustración? Pues buscando precisamente estrategias de afrontamiento, buscando precisamente volver otra vez a la normalidad y encontrar ese equilibrio. Las recomendaciones casuales que podríamos nosotros en este momento citar: mantener la calma, no pánico, ¿no? Poder otra vez reconstruir los roles en casa. El hecho de estar todo el día en familia podría generar algunas situaciones o por volver a encender situaciones del pasado dentro de la familia, tener actividades al aire libre, claro, tomando en cuenta las recomendaciones de las autoridades sanitarias, y bueno, entre otras cosas. ¿Algo más que quiera agregar, compañera? Por ejemplo, ¿alguna recomendación para el público que nos está escuchando en este momento? Sí, ahorita participo. Ok, perfecto. Y bueno, el estrés es una respuesta normal, mismo ante un estímulo del medio ambiente. Lo complejo de esto, o lo negativo del estrés, sería entrar en un estado de estrés crónico, ¿no? Por la situación precisamente de la cual nosotros estamos viviendo. Entonces, hasta cierto punto el estrés no es malo. Hay teorías, ¿no? Por un lado tenemos la concepción del distrés o el eustrés, pero podemos clasificar un estrés agudo en un estrés crónico. En este sentido, pues vamos al final, ojalá y puedan compartir ustedes sus dudas y podamos nosotros también tener más recomendaciones para ustedes. La conciencia social. Esto es algo también que invito a todos los que nos ven el día de hoy. Es un problema que no va a terminar, ¿no? Para mañana es un problema que aún sigue. Tenemos que aprender, ¿no?, a vivir con esto. Y tenemos que tomar en cuenta y ser empáticos, ¿no?, con otras personas, tener la conciencia social, ¿no? ¿Qué implica? La consideración del impacto de mis decisiones personales y grupales y de las acciones que éstas se lleven a cabo. Aquí vemos una imagen en alusión a lo que pasa en muchas ocasiones, ¿no? Perfecto. Es probable que se corte en algún momento la conferencia. Yo los invito a volver a entrar para poder platicando sobre el impacto emocional, ¿no?, a causa de la enfermedad. Y bueno. ¿Qué es la empatía? La empatía es algo también muy importante, pero para poder desarrollar empatía tenemos que entendernos a nosotros mismos. Acuérdense de lo que comentaba en algún momento, ¿no? La inteligencia emocional tiene que ver con una serie de habilidades que en conjunto me van a ayudar a comprenderme a mí para después comprender a las demás personas. En este caso, la empatía es algo compleja, pero muy importante. Hoy en día tenemos que ser empáticos con personas, en especial con el personal de salud, que está haciendo una labor titánica hoy en día. Debo también aprovechar este espacio para darle un reconocimiento al personal médico, al personal de enfermería, que hoy en día pues está tratando de subsanar, ¿no?,